Hola, bienvenidos al séptimo capítulo del podcast de Altamar Asociados. Carlos por acá, Patricio por allá. ¿Y cuál es el tema del día, Patricio? Bueno, vamos a continuar con este segundo capítulo de la dinámica que veníamos viendo sobre el despido. Habíamos visto en el capítulo anterior la perspectiva del empleador. Ahora vamos a hablar en este capítulo sobre el despido, pero desde la perspectiva del trabajador. Claro, o sea, podríamos decir que en el capítulo anterior estábamos ayudando al empleador a tener todas sus cositas en orden, ¿cierto? Todos los documentos en orden para enfrentarse bien a un reclamo, pero hoy en día cruzamos la vereda del frente, ¿cierto? Y nos toca ayudar al trabajador para que su reclamo esté bien encauzado. Sí, por supuesto, porque a final de cuentas tenemos que pensar que el empleador va a terminar muchas veces el vínculo contractual, en el caso obviamente el despido. De hecho, técnicamente a través de esa forma de terminación del contrato de trabajo, el empleador va a despedir siempre, a menos que estemos hablando de un autodespido, pero eso ya es materia de otro Podría ser un capítulo. buen episodio del Sí, autodespido, sí, podría ser un, totalmente. un muy buen episodio, lo vamos a tratar más adelante. Y entonces el trabajador se ve ante la duda, estoy sin trabajo, ¿qué me corresponde patrimonialmente? ¿Me pueden despedir? ¿Puedo pedir mi reintegro? ¿Qué es lo que puedo hacer? Se ve un poco desamparado, ¿cierto? Pero ahora, normalmente hay que decirlo dentro de todas esas interrogantes en que se encuentra el trabajador, vamos a decir que lo usual es decir, me han despedido mal o me deben dinero. ¿Ya? Y acá hay dos posibilidades frente a la falta de dinero para el trabajador. Me deben prestaciones, supongamos. O sea que básicamente me fui y no me pagaron remuneraciones, vacaciones, me deben prestaciones. O puede que sea, por otra parte, el hecho de que me sienta menoscabado y crea que además me tienen que indemnizar. ¿Ya? Eso es normalmente lo que aprecia un trabajador que es despedido y que cree haber sido despedido de forma indebida. Claro, también hay que tener en cuenta, más allá de que no es algo jurídico, el estado emocional en el que se Claro, el encuentran las enojo, personas. sí. Por un lado, porque no sabemos cuál fue la causal o por qué se despidió, pero uno puede sentirse pasado a llevar, traicionado, ya sea empleador o trabajador, y es importante también tener en consideración que eso va a aumentar o no la tasa de reclamo, ¿cierto? Sí. Em, ahora, algo interesante, hay que considerar que normalmente cuando uno está al interior de una empresa siendo trabajador, sabe cómo funciona la empresa. Sabe si la empresa anda bien, si la empresa anda mal, si hay dinero, no hay dinero, si se cumple o no cumplen formalmente. Porque al interior de la empresa uno sabe qué pasa en esta cosa. Uno dice, oye, ¿te acuerdas de esta persona que despidieron? Y reclamó y le pagaron más. Reclamó y le pagaron más. ¿Por qué? Porque al parecer algo no están haciendo bien. Al parecer los documentos o los cumplimientos laborales no están correctos. Entonces, ese es el primer tanteo que hace un trabajador, es decir, al parecer si puedo reclamar contra mi ex empleador ahora, puede que tenga éxito. Claro, ahí también el historial de la empresa tiene mucho que ver, y ni siquiera el historial de la empresa, sino que también, y aquí hay que ser tenerlo bien presente, o sea, qué conducta va a tener el empleador frente a este tipo de problemas. Y ve que por no hacerse tanto caldo de cabeza, el empleador va directamente a llegar a un acuerdo. Bueno, mejor tiro una piedra al lago a ver qué es lo que consigo, pero eso son variables que ya escapan de lo jurídico. O Sí, sea, al totalmente. final de cuentas es como uno, es casi un perfil de negociador más que de abogado o incluso como algo más formal. A ver, igualmente tenemos la visita de Kitty, como siempre. La gatita del estudio. Por eso puso cómoda. Ya. Ahora, supongamos que normalmente el trabajador se va a enterar cuando quieren o no llegar a un acuerdo previo incluso. Claro. Porque normalmente ya lo despidieron y se comenta entre los trabajadores, la verdad es que si conversas con la empresa puede llegar a un acuerdo. Si reclamas ante la inspección, van a llegar con un valor. Si demandas, normalmente la empresa pierde las demandas porque no tienen todo en orden. Son cosas que se saben, son cosas de la misma forma, usted va a saber que quizás la empresa tiene todo en orden y quizás su reclamo no tiene fundamento. Ahí ya va a depender de usted si quiere o no lanzarse a la piscina, ¿cierto? Y reclamar o demandar. Claro, claro, a final de cuentas, y ojo que no es tampoco por negligencia del empleador, sino que pasa mucho porque, bueno, hoy día me entregaron los materiales, ¿no?
bueno, toma los materiales, después firmáis. Después firmas el libro de asistencia. Después hace esto y llega fin de mes y ya firmen todos los días que faltaron o todos los días que correspondan. Entonces, por esa laxitud en el cumplimiento, se pueden dar esas brechas que uno puede decir, ¿sabe qué? Hay incumplimientos formales, ¿cierto? Dentro de las obligaciones del empleador. Y ahí también a uno le permiten tener la estrategia de, a ver, ¿qué es lo que va a pasar si es que hay un reclamo ante la inspección? ¿Van a haber multa posible? De hecho, hay empleadores que igualmente saben que están mal, por decirlo así, y se acercan al trabajo y le dicen, ¿sabes qué? Estamos mal de dinero, no cumplimos quizás con las cotizaciones, no cumplimos con X cosa, qué sé yo, y lo hacen a propósito del acercarse y le dicen, ¿sabe qué? Negociemos. Y el trabajador en una de esas sabe que la empresa está mal, sabe que si demanda no va a obtener más dinero porque la empresa no tiene dinero. Y ahí muchas veces el simple hecho de llegar y conversar y quizás rescatar una salida por cuotas de la empresa, un pago, va a ser mucho más conveniente que el andar demandando y andar reclamando. Porque en una de esas se conoce la realidad y si yo sé que la empresa no está en buenas condiciones, si demando, ¿voy a sacar más dinero? No, para eso converso con el empleador, pero páguemelo en tantas cuotas. Y ya rescaté algo que quizá en los hechos, de otra forma, no hubiese conseguido. Eso es una ponderación previa que tiene que hacer cada trabajador, ¿cierto? Y dependiendo de la realidad que tenga, o igual la relación que tenga con su empleador, en una de esas es una relación muy mala, lo único que le queda es reclamar y demandar. Sí, pero ojo, ojo igual con todo esto. ¿Con qué hay que tener ojo entonces? Porque, a ver, independiente de la relación que exista entre el empleador y uno, siempre es posible poder generar las instancias para conversar. Ya. Yo soy muy proclive a llegar a un Salió acuerdo, su lado de mediación y arbitraje, hay que decirlo, claro, un ¿ya? acuerdo alternativo, ¿cierto? Porque pensemos, si yo reclamo, si yo demando, automáticamente ya no es llegar y resolver esto por las de uno. O sea, aquí no se va a cerrar la oficina, no vamos a llegar a una notaría a firmar un contrato de transacción o un finiquito y se acabó el cuento, sino que aquí yo tengo que ya pasar por otro tipo de estamento, o sea, llegar a un acuerdo en la dirección del trabajo o directamente contestar la demanda y ahí ya no es llegar y firmar, sino que hay que pasar el acuerdo por la aprobación del tribunal si es que está demandado, o sea, todo se dificulta un poco más, se pone traba y obviamente el empleador si recibe el reclamo también va a estar mucho más cerrado a llegar a un Claro. acuerdo que a ver, pudimos haberlo cerrado una semana después de haber terminado la relación laboral y termina extendiéndose meses. Es una variable a tener en consideración al menos. Ya. Vámonos entonces a la guerra. ¿En qué sentido la guerra? Supongamos que no es posible llegar a este acuerdo que estábamos conversando. Eh, hay que diferenciar, ¿cierto?, entre el reclamo y la demanda. Son dos formas en que se puede ir, digamos, a la guerra en esta materia. El trabajador podría decir, voy a partir con mi reclamo en la inspección del trabajo, ¿ya? ¿Cierto? Sea que lo realice online o que lo realice presencial, para el cual no necesita abogado, ¿ya? Sin embargo, puede partir asesorándose de ya, ¿cierto? Primero. O podría llegar y optar por demandar en sede judicial, ¿ya? Em, y ahí es, por supuesto que va a necesitar obviamente un abogado. Partamos entonces con el reclamo ante la inspección del trabajo. Como tú muy bien mencionas, una distinción importante va por el hecho de que existe un abogado pendiente. También va a tener mucha relevancia a la hora de definir, bueno, puedo tener un abogado gratuito o no, ¿cierto? Si es que requiero o no un abogado. Pero particularmente vamos a entender que en esta etapa previa, porque no estamos hablando de una demanda, no estamos metiendo un tribunal de por medio, el trabajador va a presentar su reclamo, que va a suspender también las acciones judiciales que tengan, es decir, si, y ojo también con esto, porque los plazos en materia laboral son más acotados, entonces es importante que tener presente que si yo voy a presentar el reclamo, voy a suspender esos plazos y a mí me va a dar más tiempo para tomar decisiones. Te voy a presentar el reclamo, se va a la inspección del trabajo, se va a notificar al empleador y ante lo cual va a citar a las partes a una audiencia de conciliación donde van a ser llamadas, ¿cierto? Tanto empleador como trabajador. Y primero va a venir una fiscalización, ¿cierto? A los documentos del empleador y después va a tratar de llegar a un acuerdo entre las partes. Buen resumen sobre lo que significa eso. Ahora vamos al detalle de la audiencia misma, esta fiscalización que va a hacer al empleador.
En el capítulo del empleado, en el capítulo anterior, que era sobre el empleador, estábamos diciendo, bueno, la empresa tiene que llevar todos los documentos en orden, porque si no, de lo contrario, lo que va a significar es que lo van a multar. ¿Ya? El trabajador que está al interior de la empresa sabe cómo funciona la empresa, sabe si tienen todo en orden. No solo respecto a todos los trabajadores, sino que además sabe, sabe, es que sus documentos están en orden. O sea, usted puede sacar un certificado de cotizaciones para ver si le han pagado las cotizaciones. Usted sabe si le han entregado las copias de las liquidaciones de cada mes. Usted sabe si le deben vacaciones. Entonces usted igual tiene una información como trabajador que le va a permitir saber si su reclamo va, digamos, con un buen impulso en la audiencia de conciliación. Porque en la audiencia de conciliación, como dijo Patricio, claro, podemos llegar a un nuevo acuerdo. Pero obviamente usted va a tener una gran ventaja. Sabe que el empleador no está cumpliendo con lo formal, con lo mínimo, con usted como trabajador. ¿Ya? Entonces, si yo sé que no me ha pagado las cotizaciones, yo sé que falta por aquí, voy a negociar, pero voy a negociar con un tono un poquito más fuerte, ¿cierto? Con algo de peso. Y ahí obviamente el empleador por otra parte va a decir, bueno, me llevo una multa, me voy con el peligro de que me demanden, o accedo a negociar con el trabajador. Y en una de esas cerramos un acuerdo de forma anticipada. Exacto, exacto. Y ojo con eso también, porque aunque no sepamos el estado en que está la empresa, digamos que una empresa grande o que directamente nosotros nos relacionamos con, no sé, recursos humanos y no directamente con el empleador, igualmente en esa misma audiencia nosotros vamos a ver qué es lo que sucede. O sea, reclamamos y vamos a ver en qué estado está la empresa, con qué llega a esa audiencia. Y por lo tanto nos hace recomendar a todos los trabajadores que reclamen. O sea, que previo a una demanda reclamen para también tantear el terreno, saber qué es lo que opinan y también para saber qué es lo que va a decir la dirección del trabajo respecto a ese tema particular. Más allá de que no tiene el poder de decidir, así como lo mencionamos el capítulo anterior, igualmente puede emitir comentarios que a nosotros también nos va a dar una guía respecto de lo que sucede en este conflicto. No, y piensen que se van a ahorrar tiempo de discusión, van a ahorrar tiempo, como bien dicen, ¿cierto? El tiempo es dinero, qué sé yo, como ustedes quieran estimar, pero obviamente llegar a un acuerdo hoy a obtener una eventual sentencia, o sea, puede que le vaya bien, puede que le vaya mal judicialmente en varios meses más allá, ¿ya? Puede que sea muy distinto, ¿ya? Puede que hoy en día le ofrezcan un acuerdo, supongamos, para hacerlo cuadrado, 2 millones, y después obtenga una condena de 2.300.000, 6, 7 meses más. ¿Qué le convenía? ¿Esperar 7 meses por 2.300.000 o obtener un acuerdo hoy de 2 millones, ¿cierto? Y ahí uno dice, oye, la diferencia es tan poca comparado al tiempo de espera. Quizá usted necesita el dinero ahora. Son cosas que tenemos que ponderar. Ahora, obviamente, distinto es si es que a mí me ofrecen un acuerdo de 2 millones, cuando tengo la posibilidad quizás de un cálculo previo, serio, de que quizás en realidad es mucho más dinero, 5 o 6 millones, y uno dice, la verdad, si no llego a acuerdo aquí, demando, tengo buenas posibilidades, tengo buenas pruebas, ¿cierto? Y ahí hay un tema, el análisis sobre si se va a demandar o no, las pruebas, ¿cierto? Por supuesto. Al final de cuentas, cuando hablamos de prueba, vamos a hablar de estos elementos que van a convencer al juez de lo que dice una parte. Entonces, si mis pruebas no son buenas o no tengo pruebas, o sea, nadie puede Mm. llegar y pensar que un juez, un magistrado, va a fallar a favor de uno si es que yo no presento prueba alguna. Eso algo, ¿sabes qué? Es algo recurrente. Las personas suelen decir, pero qué injusto es la causa judicial o qué injusto el procedimiento. Sienten tener quizás vulnerados sus derechos y dicen, claro, me han afectado. O sea, lo dirán con otras palabras más fuertes. Pero la verdad es que cuando uno le explica, pero usted tenía la prueba, usted tenía los antecedentes, porque para conseguir una condena a favor tenemos que convencer a una autoridad que no tiene idea de nosotros, no nos conoce, no sabe con nuestra situación. Entonces tenemos que ser capaces de decirle, mire, esto pasó. Y ahí va el hecho de que antes de judicializar, yo sea capaz de ordenar mis documentos y decir, tengo suficiente prueba para judicializar esto, para conseguir convencer a una persona, a un tercero, el magistrado, el juez, de decir, mire, yo tengo la razón. No, vamos a ir a pasear y vamos a pasarla mal en un juzgado. Por supuesto. Además, recuerden siempre la regla general. Si alega un hecho, debe probarlo.
Y eso es... Ahora, por suerte en materia laboral se aliviana un poquito porque claramente la carga laboral, más que nada de repente las obligaciones las tiene el empleador. Sí, a final de cuentas también lo mencionamos en La el, anterior. el capítulo anterior, o sea, que pesan más obligaciones sobre el empleador debido a la desigualdad que existe entre la relación, ¿cierto? Claro. Trabajador-empleador. Entonces ahí hay varios presupuestos. ¿Qué pasa si no hay un contrato firmado? Ah, ¿Cierto? no, esa es culpa completamente del empleador. Claro, y a final de cuentas se presumen las condiciones de trabajo que señala el trabajador. Entonces, gozan de ciertos beneficios ante esa situación, pero obviamente si yo señalo un sueldo que no tiene sentido, irrisorio, ¿cierto? ¿Mm? Al final de cuentas el tribunal va a decir, bueno, esto no tiene sentido tampoco, o sea, tampoco es una presunción absoluta, ni en ese sentido vamos a pretender que cualquier cosa que nosotros señalemos, si no podemos justificarla, va a ser fallada a nuestro favor, pero sí corremos con esa ventaja, corremos con esa ventaja en un respectivo juicio. Y ahí es importante, bueno, primero, tener clara la prueba que poseemos, ¿cierto? Si tenemos documentos, conversa y ojo que en materia laboral no hay un límite o no hay una prueba taxativa, ¿cierto? No podemos valernos de todos los medios de prueba que tengamos y después el tribunal valorará, ¿cierto? Su valor o su procedencia. De hecho, si quisieran echar una vuelta a los temas probatorios, quizás darle una vuelta al episodio de los accidentes de tránsito. El de la prueba es el segundo o tercer episodio, no me acuerdo, Sí, pero parece. analizamos un poquito de prueba. Y hay que pensar que muchas reglas probatorias son aplicables a distintas materias. Así que, más allá de que podamos hacer un episodio especial sobre prueba en materia laboral, si quieren ya aprender un poquito de prueba, pueden encontrar en el capítulo segundo, tercero, que era sobre accidente de tránsito y que también tratamos sobre la prueba. ¿Ya? Así que hay un acercamiento. Pero tenemos que pensar que son áreas distintas, ¿cierto? Tenemos una cosa es accidente y otra cosa es materia laboral. Es solo un acercamiento. Ahora, ya, terminamos el reclamo. No nos fue bien, quizá, en la conciliación. La audiencia de conciliación, nos fuimos sin dinero, no llegamos a acuerdo y tenemos que evaluar si demandar. Y dijimos, demandemos. Aquí es distinto. En la conciliación, en la inspección del trabajo, la dirección, no necesitabas un abogado, más allá de que quieras hacerte asesorar desde ese momento. Pero ahora, para demandar, necesitamos un abogado. Y tenemos dos posibilidades, ¿cierto? Exacto. Aquí ya tenemos que empezar a pensar de que tenemos que tener asistencia letrada, ¿cierto? Asistencia de un Asistencia de abogado. abogado, asistencia Asistencia de un letrada. abogado, Sí. ¿cierto? Y tenemos dos alternativas. La primera es obviamente pagar la Pagar, asesoría de un claro, buscar un abogado. abogado privado. Si usted coloca en Google hoy en día abogados laborales, le va a aparecer por montones y la verdad es que puede ser un poco agobiante buscar de esa forma, la verdad, no, no, Claro, no. uno no sabe, ¿cierto? O al menos no sabe de abogado hasta que tiene un problema y cómo funciona, si son buenos, si son malos, la verdad solamente ve la oferta que hay en el mercado. Así como en todas las profesiones, hay buenos profesionales y malos profesionales, uno se puede encontrar con de todo y ahí, ojalá llegue recomendado, ese es el tema. No hay mejor forma de contratación que alguien llegue y te diga, contrata esto porque yo ya trabajé con ellos y funcionaron bien. Esa es la mejor forma. Claro, al menos el único consejo que uno le puede dar es si un abogado le dice esto es totalmente ganado, esto es totalmente perdido, No, todo es no, no. discutible, así Sí. que nada tiene un 100% de efectividad ni un 0% Uno de habla de efectividad, así que 50-50, 60-40, claro, hay 70-30, más, sí. menos probabilidades, pero nada siempre está ganado, o sea, que tampoco le vendan ese juego. Claro, Ahora, eso es una vía, pero por otro lado también está la asistencia gratuita, ¿o no? sí. Igualmente, ustedes saben que para algunos temas civiles, familia, uno está acostumbrado a hablar de la Corpo, la Corporación de Asistencia Judicial, ¿cierto? Que es para temas de familia, civiles, pero cuando uno habla de temas laborales normalmente se habla de la Defensoría Laboral Pública. Ya, y la Defensoría Laboral Pública, claro, es un organismo de carácter estatal en la que hay abogados que prestan servicios gratuitos a ciertas personas o sea, que tienen ciertos requisitos para acceder a ese servicio gratuito. Claro, la Corpo o la Caja, ¿cierto? Claro, en este caso es la Defensoría Laboral, es como un apéndice. Claro, entonces hay ciertos requisitos, particularmente van por, bueno, tenemos que ser un trabajador dependiente, ¿cierto? Sí, o sea, no puede ir un empleador a buscar en la Defensoría Laboral Pública ayuda, no, tiene que ser el Claro. trabajador. O también un trabajador independiente, que No, claro. ¿a quién le vamos a reclamar? ¿A quién le va a reclamar su honorario a él mismo? Claro, entonces eso por un lado, y por otro lado es el límite o el tope que existe respecto del sueldo.
¿cierto? Nosotros no podemos acceder a asistencia gratuita si es que nuestro sueldo excede los 2,36, ¿cierto? 2,3. Ingresos mínimos. Eso mismo, hoy en día eso es casi 1 millón de pesos. O sea, que si usted gana casi 1 millón de pesos, está casi cumpliendo los requisitos Ahí para tendríamos que eso. entrar a picar, si no es 60, ¿no? Ah, Y como está variando tan... el ingreso mínimo mensual en el momento de este video está a 410.000 para las personas mayores de 18 y menores de 65 años. 410.000. Entonces, si consideramos que está a ese valor, para acceder a la Defensoría Laboral Pública no puede exceder como el 1 millón de pesos más o menos. Ahora, para temas de maternidad, fuero y todo eso, ahí se duplica. Ahí podría usted acceder al abogado gratuito de la defensa laboral si es que alcanza como un millón El doble, novecientos, el un millón doble, el novecientos doble, más o menos el de doble. sueldo. Eso es un sueldo alto. Claro, un sueldo más alto, pero entendiendo que es para las causas de desafuero. Entonces no es Claro, si para fuera todos los maternidad, trabajadores, sino claro. que en ese caso hay Se entiende que hay cierta gravedad de por medio una porque además está consideración el especial. interés del menor y está un poquito más pesado el asunto. Claro. Entonces ahí tenemos que diferenciar. Si usted cumple con esos requisitos, que son los formales determinados por ley. Ahora hay que decirlo. Normalmente puede acceder a la Defensoría Laboral Pública, que es el abogado gratuito que estamos mencionando, pero le van a exigir pasar por la inspección del trabajo antes. O sea, tiene que reclamar ante la inspección antes. Necesariamente va a tener que pasar eso. Yo le dije que era alternativo, ¿cierto? Usted puede reclamar ante la inspección del trabajo y acceder a la conciliación o derechamente demandar. Pero el tema es que si va a demandar con abogado gratuito de la Defensoría Laboral, le van a pedir pasar por la Sí. inspección Hemos estado viendo que a anteriormente. varios Sí, clientes le estaban le pidiendo eso, así que piden necesariamente eso. Ahora, si usted va con abogado privado, por decirlo así, pagado, puede pasar derecho a la demanda sin necesidad de pasar por la dirección o la inspección del trabajo. exactamente. Entonces ahí ya tiene las dos alternativas y ya lo que viene después es un respectivo juicio donde sí o sí ya va a estar acompañado un abogado y que va a poder a través de las distintas etapas procesales defender o no su pretensión. Y con eso damos por finalizado este Sí, capítulo. porque ya les mencionamos, o sea, desde ese momento usted tiene que ser diligente con su abogado, ¿cierto? Y entregarle las pruebas que sean necesarias. Ahí el proceso obviamente lo va a tener a cargo un profesional y quizás en otro día podríamos conversar sobre la audiencia de juicios laborales. Pero por hoy día, perfecto, me parece bien. Claro. Siempre los consejos al final del capítulo, es mejor reclamar que no reclamar, ¿cierto? Si usted cree que ha Del sido lado del vulnerado, trabajador ahora nos cruzamos la vereda y claro, o decimos, sea, si quiere reclamar, reclame. claro, usted reclame porque al final de cuentas o sabe cómo está la contraparte en sus documentos, al final de cuentas también usted suspende el plazo. Y eso es Sí. importante en esta materia. Piense que siempre hay plazos, como bien tú dijiste, hay plazos para reclamar, plazos para demandar, no deje pasar mucho tiempo, eso es. Claro, exactamente. Así que eso, estimados, muchas gracias por ver este capítulo, escucharlo si están en Spotify y Sí, porque también, está en YouTube y en Spotify, claro, recordemos, ¿sí? recordar que estamos en redes sociales. Si tienen dudas o quieren que tratemos algún tema en especial en uno de estos capítulos, menciónenlo y vamos a preparar uno de ellos. Así que tengan una buena semana. Muy bien, pues, hasta Hasta luego. luego. Chao, chao.